hace su proceso, hace su trabajo en nuestra vida. No podemos quedar indiferentes. Así que nada, les felicito entonces una vez más y doy gracias a Dios por cada una de vuestras vidas. Bien, no sé si veis la imagen que tenemos ahí, veis ese trozo metálico y el herrero trabajando allí, dándole golpes para darle forma. Y me gustaría que podamos imaginar nuestras vidas de esa misma manera. Dios trabajando en cada uno de nosotros, dándonos forma, mejorando nuestro carácter, nuestra vida, en todos los aspectos, en todo aquello que necesitemos que Él haga los ajustes necesarios, ¿vale? Bien, como sabéis, nosotros estamos tomando este tiempo para estudiar una de las enseñanzas, vamos a decir, no quiero decir la más importante, pero sí que vemos algo muy interesante, que Jesús, después de haber sido bautizado, de haber sido tentado en el desierto, Jesús empieza un trabajo de ir tomando a sus discípulos, formando a sus discípulos. Él estaba en pleno proceso de formar su equipo de trabajo, su equipo de los discípulos, los apóstoles, también podemos decir. Y fijaros, y según el texto que hemos leído, en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 4, Jesús, estoy recordando porque veo algunos que creo que es la primera vez que están, no estuvieron la semana pasada, así que siempre digo un poquito de misericordia, ¿vale? Entonces, Jesús ahora va a tomar un tiempo de enseñanza, un tiempo de expresar a estos discípulos que le seguían, les va a dar algo así como, ¿con qué podríamos comparar esto? ¿Qué es lo que Jesús quiere recordar? Que Jesús, una de las frases que Él utilizaba era la palabra reino. Él vino a establecer el reino de Dios en un sentido. Y en un reino tienen que haber unas leyes, unos estatutos, unos mandamientos, algo para que sepamos, para que podamos saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es más, si nosotros pensamos por un momento en el reino de España, no se olvide que estamos en el reino de España, en España hay una constitución para que todo el mundo sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Son las leyes. Cuando usted coge el coche y sale a la carretera, usted también sabe que hay unas normas de tránsito, el código de tránsito, usted sabe lo que es un stop, lo que es un ceda al paso, una línea continua y todo ese tipo de cosas. Entonces, usted sabe cómo manejarse. Y lo que Jesús está intentando de alguna forma decir a sus discípulos es: esta es la forma que yo espero que mis discípulos se comporten o sean dentro de este reino, en este reino que yo he venido a establecer. Ahora bien, Jesús empieza hablando, como hemos dicho, dando estas normas, dando estos mandamientos, los cuales hemos dicho que era muy importante, en primer lugar, conocerlos. Porque Jesús, una de las cosas que dijo, que hemos insistido la semana pasada, fue: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y suena muy bonito, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchas veces ni siquiera los conocemos. Entonces, ¿cómo tú vas a guardar unos mandamientos que tal vez desconoces? Se crea un problema, se crea una situación bastante compleja cuando decimos: voy a guardar los mandamientos de Jesús, pero lamentablemente es que no los sé, no los conozco. Entonces, por eso creemos que es muy importante que nosotros hagamos este repaso, tomemos este tiempo para meditar en estos principios que Jesús estableció. Pero al mismo tiempo, de la misma manera con la que Jesús ahora, Él está presentando o diciendo, esta es la forma, fijaros qué interesante, el mismo Evangelio de Mateo también cierra el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo se cierra con las últimas palabras de Jesús. Y Él dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, Jesús nos envía como discípulos a todas las naciones. ¿Os acordáis que hablamos acerca de lo que era un verdadero discípulo? Ser un discípulo no es sencillamente asistir a la iglesia, participar de las reuniones de la iglesia. Es un poco más, es un poquito más bastante, podemos decir. Ser discípulo es aprender de tu maestro. Y muy importante también, recordemos que hemos hablado, ser discípulo no simplemente es ser un discípulo. Ser un verdadero discípulo significa ser un discípulo directo de Cristo. De Él debemos de aprender, a Él tenemos que imitar, por eso tenemos que meternos en la palabra para conocer a nuestro Maestro e intentar seguir sus enseñanzas, vivir sus enseñanzas. Pero el reto y el desafío que se nos presenta es que se supone que nosotros, los discípulos de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí esta tarde? ¿Cuántos? Levante su miedo, sin miedo, usted es un discípulo de Cristo. Eso implica mucha responsabilidad. Los discípulos de Cristo, el mandato que tenemos es que ir y hacer más discípulos. ¿Os acordáis que dijimos? A los que nosotros les vamos a enseñar, van a aprender seguramente algo de lo que digamos, pero ¿de dónde van a aprender más? De lo que vivimos nosotros. Esto es lo que impacta muchas veces a aquellos que están queriendo aprender más del Señor, ¿verdad? Aprendemos más de lo que vemos que de lo que se nos dice. Es un principio, los seres humanos somos de esta manera. Bueno, también recordar que fue un paralelismo con lo que ocurrió con Moisés. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, el Señor le dio la tabla de la ley, le dio los 10 mandamientos. Cuando Jesús, una de las palabras que dice Jesús son las siguientes. Él dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Esta es una frase continua en la enseñanza de Jesús. Oísteis que fue dicho. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, hace referencia a los mandamientos que el pueblo de Israel recibió de mano de Moisés y que a lo largo de un proceso de miles de años, vamos a decir, se fueron desvirtuando poco a poco. Y los religiosos de la época, recuerde la pelea que tenía, la confrontación de Jesús con los religiosos de la época, era brutal. ¿Os acordáis cómo cuando Él se dirigía a los religiosos de la época, os acordáis cómo le decía? Sepulcros blanqueados, ¿os acordáis? Por fuera muy bonitos, pero por dentro estáis llenos de muerte. Esas son las palabras que utilizaba Jesús cuando se dirigía al clero, al liderazgo de la, no digamos iglesia, de la religión judía en aquel tiempo. Bueno, por tanto, cuando Él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, si te enfadas con tu hermano, si insultas a tu hermano, si maldices a tu hermano, es como si hubieras matado a tu hermano. Yo creo que me gustaría que podamos captar lo que esto implica. Esto implica que a Jesús no era tanto lo exterior, el no hacer. Para Jesús era ir al origen del problema. Para Jesús era importante es donde nace la intención de hacer daño a los demás. Y Él va directamente a la esencia del problema. Y Él no está tan insistente en cuanto a lo exterior. Él habla de la intención. Porque, por ejemplo, decía, no tomarás la mujer de tu prójimo, pero Él dice, no, si solamente la deseas, ya estás pecando delante de Dios. Por tanto, fijaros a dónde está apuntando Jesús. Y de eso se trata, hermanos. No se trata de que nosotros vivamos toda una vida luchando en un sentido, para que no puedo pecar porque pecar es malo. No peco, no hago cosas malas porque amo al Señor, porque sé que me perjudica, porque sé que es una forma en la que no estoy amando al Señor. Por tanto, sencillamente yo he decidido que no quiero pecar.
No quiero defraudar al Señor. De esto se trata. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a intentar ir viendo todo esto. Bueno, entonces, discípulos de Jesús. Bueno, yo os vi cara de susto a muchos de vosotros cuando la semana pasada hablamos acerca de lo que era ser un discípulo. ¿Os acordáis de esta imagen? ¿Cómo era el proceso? Habían varios nombres, habían 3 niveles para finalmente poder ser un discípulo. ¿Alguien se acuerda del primer nombre? Los niños, a partir de los 5 años, empezaban una formación donde tenían que aprender el Pentateuco. ¿Y cómo se llamaba esa escuela, esa primera escuela donde iba el niño? ¿Os acordáis? Beth Sefer, que significa casa del libro, ¿vale? Donde el niño aprendía los 5 primeros libros, los libros escritos por Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. El segundo nivel, ¿os acordáis? Beth Talmud, que además del Pentateuco eran los libros poéticos, históricos, proféticos. Todo esto lo tenían que saber de memoria, lo tenían que recitar de memoria. Cuando llegaban a este punto de formación, ahí se decidía si el niño valía para ser un discípulo o no valía para ser un discípulo. Si no era capaz de memorizar todos esos libros, entonces si no era capaz, lo descartaban. Y el niño se dedicaba al negocio familiar, a la pesca, al campo, lo que sea. Y entonces los que sí tenían capacidad entraban al tercer nivel de estudio, que se llamaba el Bes Misdra, que era un discipulado directo de un rabino, un rabí en aquel tiempo. ¿Os acordáis qué bonito cómo el padre le hablaba al niño, cómo le decía que el polvo de tu rabí cubra toda tu piel? Aprende todo, pégate tanto a tu maestro, porque en aquel tiempo caminaban por las montañas, calles polvorientas. Y entonces cuando el maestro caminaba, levantaba un polvo y pégate tanto, estate tan cerca para aprender que el polvo de tu maestro, de tu rabí, se te pegue en la piel. ¡Wow! ¡Qué dimensión!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y una vez que entraba a la escuela para estudiar, una escuela, la yeshiva, creo que se llama así más o menos, donde ellos entran a estudiar para ser futuros rabinos, estos eran los discípulos. Una de las primeras enseñanzas que recibían, ¿os acordáis? Que la Torá sea tan dulce a tu paladar como esta miel a tus labios. Lo primero que le enseñaba un maestro a un joven que quería prepararse para servir al Señor era hacer algo simbólico, poner miel en sus labios. Que la Torá sea tan dulce a tu paladar como esta miel a tus labios. O sea, te tienes que enamorar, te tiene que gustar. ¿A quién no le gusta el dulce? A mí me encanta, sobre todo la miel. Yo con pan y con mantequilla, yo me como toneladas de miel, me encanta. Por tanto, a todos nos gusta. Bueno, a otros les gusta el chocolate, pero bueno, al final es algo dulce, algo rico, ¿no? ¿Verdad? Tentador. Bueno, muy importante, también dijimos, la primera palabra que Jesús utiliza para hablar a estos discípulos es la palabra bienaventurados, que viene de una palabra que es la palabra macarios. Alguien dijo alguna vez, yo escuché por ahí, no sé si será cierto, que nosotros somos los macariotes. ¿Te imaginas, no? ¿Te imaginas que le digas a tu vecino, tú eres un macariote, ¿no? Pero suena como a macarra, pero bueno, no. Macarios, macariotes, que significa 1000 veces feliz. ¿Qué manera tan extraordinaria el Señor Jesucristo de empezar a enseñar diciéndoles, si vosotros vivís estas enseñanzas que yo os estoy compartiendo, y fijaros que no dijo bienaventurados solamente una vez. Si miráis en vuestras Biblias, capítulo 5 de Mateo, vais a encontrar hasta 8 veces la palabra bienaventurados. Está diciendo que Jesús, para él, lo más importante, en un sentido, yo creo que por algo le daría tanto énfasis, es que él quería que sus discípulos fueran 1000 veces felices. Jesús no tiene ningún problema que sus discípulos podamos ser felices, que podamos disfrutar nuestra vida cristiana, que podamos tener el gozo de la salvación, que podamos tener la alegría de saber que, bueno, no saber, tal vez,
o el misterio de por qué hoy. Pregúntese usted por qué esta noche está en este lugar. Yo no sé por qué estoy aquí esta noche delante de vosotros enseñando la palabra. Yo no lo sé. No he hecho nada para merecerlo. Y seguramente de la misma manera usted está sentado esta noche en este lugar. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted para merecer ser parte de la familia de Cristo, de la familia del Señor? No hemos hecho nada, pero aquí estamos. Así que yo creo que qué menos de sentirnos realmente bienaventurados, qué menos. Bueno, nosotros dijimos entonces también que era muy importante esa primera enseñanza que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dijimos que eso significaba humildad, sencillez de corazón. Humildad es reconocer que soy delante de un Dios tan grande, tan inmenso y tan poderoso, mi vida es tan insignificante. No sé, como a veces me gustaría poder poner un ejemplo, es como si fuera, imagínate un bichito que va caminando ahí por el suelo, ¿verdad? El bichito cuando nos mira, una hormiguita nos mira a nosotros, que ese grande que está ahí. ¿Qué somos nosotros delante del Señor? Absolutamente nada. Nada. Bueno, y dijimos, Jesús nunca pidió nada que Él no hubiera dado ejemplo. Siempre que Jesús daba una enseñanza, Él daba ejemplo. Por eso, a mí una de las enseñanzas que me impacta tanto en la vida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, es cuando Él estaba en la cruz y le estaban matando literalmente. Y una de las palabras que Jesús, una de las frases que dice Jesús, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estuvo todo su ministerio hablando acerca de la importancia de perdonar y de perdonar. ¿Cómo no iba a perdonar Él? En el momento máximo de su ministerio, cuando estaba en esa cruz y lo estaban literalmente matando. Y Él dijo esa frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que ejemplo tenemos de Jesús. Él lavó los pies de los discípulos. Si yo siendo vuestro maestro os he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros? Porque el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que humillarse. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Está llena la escritura de enseñanza de Jesús hablando acerca de humillarse. Y sobre todo humillarse delante de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer nuestra miseria humana delante de Dios, que sin Él no somos nada. Para esta noche vamos a entrar en materia. La segunda bienaventuranza que encontramos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay una pregunta, ¿cuando lloramos somos bienaventurados? Yo, si lo analizo de forma objetiva, esta bienaventuranza me crea un conflicto, porque digo, ¿cómo puede ser que alguien que esté llorando pueda ser una persona bienaventurada? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuando alguien llora, normalmente no llora de alegría, ¿cierto? Entonces, tenemos esta pregunta, esta interrogante. Cuando lloramos, ¿somos bienaventurados? ¿Qué está intentando el Señor Jesús decirnos? Que cuando una persona llora, dice que es bienaventurada. Y entra la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿pero todos lloramos por lo mismo? No hay solamente un motivo para llorar. Hay muchos motivos que nos pueden inducir a que en un momento determinado nosotros podamos llorar. Nosotros siempre mirando a Jesús. Cuando miramos a Jesús, surge la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces lloró Jesús? Ejemplo tenemos, ¿verdad? De Jesús. ¿Cuántas veces lloró Jesús? Una de ellas es cuando Él llegó a Jerusalén y vio la ciudad. Y Él dijo esta frase, Lucas 19, 41, 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos a este tu
a este tú, se me ha quedado ahí. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán. Bueno, en definitiva, Jesús estaba viendo lo que nadie podía ver. Jesús estaba viendo que en el año 70 general Tito entraría a Jerusalén y arrasaría la ciudad. Y harían cosas profanas inclusive en el templo, el hecho de sacrificar un cerdo inclusive. Entonces, es uno de los motivos, uno de los momentos en los que Jesús lloró. Nosotros también a veces en un momento determinado, y fijaros, el motivo de llorar de Jesús por Jerusalén, si tuviéramos que definirlo con una frase, ¿qué frase le pondría a usted? Cuando él ve Jerusalén, qué pena, no conociste el tiempo de tu visitación, tantas veces quise acogerte como la gallina, sus polluelos, y no quisiste. Y el futuro que le esperaba a Jerusalén era terrible, horrorífico. Era compasión, ¿verdad? Y nosotros también a veces, cuando vemos el sufrimiento de los demás, podemos llegar a llorar. ¿Ha llorado usted alguna vez por el sufrimiento de alguien que le ha dado tanta pena, que ha roto su corazón de compasión? Y a veces lloramos cuando nos duele el corazón. Otro que hace poco hemos visto, ¿os acordáis? Recientemente, en los Yo Soy, la resurrección y la vida, hemos visto y hemos hablado acerca de Jesús ante la tumba de Lázaro. Jesús llora ante la tumba de Lázaro y él dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Jesús llorando por su amigo, al que amaba, Jesús se pone a llorar también. ¿Quién de nosotros alguna vez no hemos llorado por un ser querido? ¿Cierto? Pero vamos a cambiar de dinámica. También podemos llorar de alegría, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando España ganó el Mundial? No hace mucho. Yo he visto gente llorar como nunca, de alegría. Bueno, no hace falta que gane la selección española, un club de fútbol, un acontecimiento bonito, extraordinario que ocurre en nuestra familia y de repente podemos llorar de alegría. Otro motivo también es cuando después de mucho tiempo hay un reencuentro con tu padre, con tu hijo, con tu hermano, un amigo que no ves hace mucho tiempo. Y se producen esos abrazos extraordinarios. Y podemos llegar a llorar de emoción, ¿verdad? Pero la pregunta ahora entonces sería, ¿por cuál de estos llantos somos bienaventurados? ¿Verdad? Porque hemos hablado muchos momentos en la vida del ser humano en los que uno puede llegar a llorar. Pero, ¿cuál de estos? Pues ninguno de estos. Ninguno. Fijaros, el Señor nos ha capacitado a los seres humanos para que en un momento determinado, cuando estamos bajo muchísima presión emocional, una situación, somos como cuando hay mucha tensión emocional acumulada, el Señor nos ha dado unos mecanismos que son como de defensa para nuestra salud, porque si no explotaríamos, nos daría una crisis, no lo sé. Entonces, cuando el ser humano llega a un momento en el que está completamente al límite, lo que hace es que se pone a llorar. Y con esto quiero afirmar que lamentablemente a veces los seres humanos, las personas, y me gustaría que podamos coger esto, cuando vemos a alguien que está llorando, o alguien que llora, podemos llegar a considerar que esa persona es débil emocionalmente. Hay casos en que sí, hay personas que lloran por cualquier cosa, pero y sobre todo en el contexto latinoamericano, sobre todo, ¿quién nos acuerda en nuestra época, no? Samuel o Claudio, cuando nos decían que un hombre no tiene que llorar.
ahí te aguantas. Pero un hombre no puede llorar, no puede mostrar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque es una señal de debilidad. Y así nos criaban en aquellos tiempos, en aquellos años, a muchos de nosotros. Terrible error, porque cuando el ser humano necesita llorar, expresar, es una forma de salud, de sanidad para nosotros. Entonces, el llorar es como una válvula que Dios puso en los hombres para poder bajar la presión interna que llevamos y así poder expresar el dolor que llevamos dentro. Por tanto, ahora viene la otra, mucho mejor todavía. Se produce una química dentro nuestro cuando lloramos, que dice que médicamente cuando estamos tristes y lo expresamos con llanto, automáticamente el cuerpo libera sustancias que hacen el papel de un calmante natural, el cual ayuda a que el dolor no sea tan fuerte como parece. Cuando una persona está ante un momento de dolor, de sufrimiento, lo más natural del mundo es que esa persona exprese sus sentimientos, libere sus emociones, sus sentimientos con llanto, con lágrima. Y le aseguro que los hombres lloran, y los hombres mayores también lloramos. Es necesario muchas veces, porque no somos de hierro, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y es verdad que a veces, claro, cuando hay mucho llanto, a veces puede ser síntoma de un inicio de una posible depresión, por una tristeza muy prolongada, que no se ha tratado, que no se ha solucionado, pero cuando una persona está llorando y llorando por cualquier cosa, está necesitando ayuda, posiblemente. Pero hablo de situaciones normales, donde en un momento determinado tú puedes llorar. Llorar es lo más sano del mundo, es lo más natural del mundo. Por eso dice que cuando uno llora se genera un químico en nuestro cuerpo que hacen la función de calmante, para que el dolor, que si no fuera por el llanto, entonces sería algo insoportable. Nunca se me olvidará una vez un caso cercano, muy triste, muy lamentable, el fallecimiento de un chico joven, y la madre lloraba y lloraba y lloraba. Yo tan inocente, yo preocupado, intentar a ver cómo hacía para que no llorara. Y yo intentando calmarla con mi esposa, estábamos ahí intentando calmar a esta mujer que estaba destrozada por el fallecimiento de su hijo. Y la mujer en un momento dado reacciona, me mira y me dice: si no lloro ahora por mi hijo, ¿cuándo lo voy a hacer? Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y fue la forma en la que ella pudo superar esa pérdida, de enfrentar, de soportar el sufrimiento tan grande que estaba en ese momento en su corazón. Bueno, vamos a definir entonces, vamos a definir a qué se está refiriendo Jesús cuando dice que somos bienaventurados cuando lloramos, cuando los que lloran. Se está refiriendo a algo que ha ocurrido tal vez en algunos de nosotros. En el mío sí, yo no sé cómo ha sido el caso vuestro, pero algunos de nosotros, el día que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, una de las primeras reacciones que hemos tenido ha sido llorar. Y permítame que le cuente en 2 minutos. Yo creo que la semana pasada os estuve contando algunos detalles acerca de mi conversión. Conocí a una persona, yo estaba pasando un momento muy triste, yo estaba pensando que la única solución que había para mi vida era el suicidio. Y en medio de ese proceso de pensar cómo llevaba adelante el suicidio, yo tuve un encuentro divino, vamos a decir, no casual ni accidental, sino divino. Dios puso una persona en mi camino. Esa persona me llamó mucho la atención porque tenía una sonrisa que yo me di cuenta que esa sonrisa no era una sonrisa artificial, no era una imagen exterior. Yo me pude dar cuenta en ese momento que esa sonrisa venía de lo profundo del corazón de esta persona y que esta persona era feliz y era alegre. Entonces a mí me despertó curiosidad de saber por qué esa persona podía ser feliz y por qué yo no podía ser feliz. ¿Por qué yo estaba tan triste, tan depresivo? Y en cuestión de 2 minutos esa persona me empezó a hablar acerca del amor de Jesús. En 2 minutos me presentó
el plan de salvación y me empezó a hablar del amor de Jesús. Y cuando Él me habló del amor de Jesús, que Jesús había muerto por mí, que había derramado su sangre por mí en la cruz, y todo esto fue tan impactante, fue tan poderoso, que yo por primera vez en toda mi vida me sentí amado por el Señor. Y tuve un profundo arrepentimiento de cómo había llevado mi vida hasta ese momento sin el Señor. Me di cuenta que cuando tú tienes tu vida fuera del Señor, tu vida va camino al desastre, camino a la ruina. Y en ese momento, este Señor me dice, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor Jesucristo? Y yo no sabía lo que era eso. Y Él me dijo, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesucristo? Venga, habla con Él, dile que le entregas tu vida. No me hizo la típica oración, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor. No. Y yo no sé cómo, no lo sé cómo, pero yo en ese momento levanté mis manos al cielo. No sé ni por qué las levanté, pero las levanté. Y yo me acuerdo que miré al cielo y le dije, Señor, yo te entrego mi vida, te pido socorro, ayúdame, porque no puedo más. Porque yo veía mi vida como cayendo por un pozo negro, oscuro, intentando agarrarme de algo y no podía sujetarme de nada. Y cuanto más intentaba sujetarme de algo, más fuerte caía hacia abajo. Y yo sabía que el impacto final, al fondo del pozo, era inminente. Y le dije al Señor, Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de este pozo en el que yo estoy, yo te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Y en ese momento, yo no quiero decir sentí porque no fue una emoción, pero conocí en el Espíritu de que Dios dijo, trato hecho, te tomo la palabra. Y en ese momento, lo que yo llevaba reprimido dentro mío durante muchísimos meses, una depresión aguda, sin salida, sin esperanza, en ese momento se liberó de dentro mío toda esa tristeza acumulada durante tantísimo tiempo que empecé a llorar y a llorar y a llorar como nunca jamás he vuelto a llorar en toda mi vida. Algunas veces lloro, pero como esa vez, nunca. Y me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuve fue que cuando abrí los ojos, justo detrás había un jardín hermoso con unas flores amarillas, rojitas, verdes y de todos los colores que te puedas imaginar. Y me di cuenta en ese momento que estaba viendo en colores, porque yo lo estaba viendo todo en blanco y negro. Luego me enteré con el tiempo que es típico cuando una persona está en una depresión muy aguda, normalmente lo ves todo como triste, todo negro, en blanco y negro. Y cuando yo ya terminé, que reaccioné, entonces me di cuenta que me había empapado toda la ropa de la cantidad de llanto que había tenido en ese momento. Fue una sanidad total, absoluta, desde aquel día hasta el día de hoy, dando siempre gracias al Señor. Amén. Bueno, espero que lo que queremos decir es que, mire este pasaje que le voy a poner. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En un sentido, lo que el apóstol Pablo está intentando decirle a los hermanos de Corinto en esta carta, que hay una tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. En un sentido, el primer arrepentimiento en nuestra vida cuando conocimos al Señor parece que fue una tristeza, pero en realidad esa tristeza, ese llanto, por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra llorar, lo que nos está intentando es decir que lo más grandioso que puede ocurrir en la vida de una persona es arrepentirse. Nuestra vida en el Señor inició el día en el que tú te arrepentiste de tus pecados. Si no hay arrepentimiento de pecados, no puede haber perdón de pecados. Esto es matemático. Cualquier otra idea que podamos tener acerca de lo que es salvación, si el inicio de nuestra vida o en algún momento dado no nos hemos llegado a dar cuenta de que Dios es un Dios santo y que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y mientras haya pecado en nuestra vida, no podemos acercarnos a Dios, no podemos tener comunión con Él.
No podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Mirar, otro pasaje. Vamos a entrar ahora en arrepentimiento. Tipos de arrepentimiento. Marcos 14, 72. Es un momento muy triste en la vida de Pedro. Dice: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esto marcó de tal manera la vida de Pedro que ya mucho tiempo después, Pedro ya era mayor, ya hacía muchísimo tiempo que este incidente de que él, a pesar de que el Señor le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. En ninguna manera, Señor, jamás, hasta estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. ¿Os acordáis? Ahí de ahí que sacamos, ¿verdad? Lo que estuvisteis el otro día. Pedro, su temperamento sanguíneo, ¿no? Primero hablo y luego pienso. Y prometió algo que sencillamente no iba a poder cumplir. Y mucho menos contradecir al Señor. Pedro no tenía ningún argumento en absoluto para jamás contradecir las palabras del Señor. Nosotros tampoco tenemos ningún argumento para contradecir al Señor cuando nos dice algo. Cuando el Señor habla a nuestras vidas, lo único que nos queda es obedecer. Cuando el Señor nos habla y nosotros no obedecemos, lo que hay son consecuencias. Y esas consecuencias en nuestra vida, a veces, como le pasó a Pedro, mucho tiempo después, fijaros, no quiero irme del hilo, mucho tiempo después Pedro ya era mayor. Cada vez que escuchaba cantar un gallo, Pedro se ponía a llorar, porque se acordaba de lo que el Señor le había dicho y cómo él fue tan cabezón, vamos a decir, perdóname coloquialmente, fue tan cabezón, dijo: no, Señor, de ninguna manera, jamás te voy a negar, es más, voy a morir contigo. Y mucho tiempo después Pedro, cada vez que escuchaba cantar un gallo, se acordaba, dice que se apartaba, estaba con los apóstoles, con los discípulos, estaba con gente, él se apartaba, se acordaba de este hecho y se ponía a llorar. Pero ¿os acordáis el amor de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Fue donde estaban pescando, preparó unas brasas, unos peces, los llamó: vengan muchachos, vengan. ¿Os acordáis qué hizo Jesús? Se sentó delante de Pedro y ¿qué le dijo? ¿Me amas, Pedro? La segunda vez: ¿me amas, Pedro? La tercera vez: ¿me amas, Pedro? Quiso sanar a Pedro. Las 3 veces que había negado Pedro al Señor fueron las 3 veces que le preguntó para sanar su corazón. Porque el Señor, que lo sabe todo, sabía que esto iba a marcar el resto de su vida. Y aún así, aunque fue restaurado, Pedro cuando escuchaba cantar un gallo, se acordaba de lo que le había hecho al Señor. Aquí quise tomar un texto en Lucas 18, 12, 14. He puesto este título: cuidado con el orgullo espiritual. Y fijaros, Jesús contó una historia. 2 personas suben a orar. Dice, y uno de ellos dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo, de lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está hablando de 2 personas que subieron a orar. Uno de ellos, cuando se presentaba delante del Señor, empezaba a justificarse por sus buenas obras delante de Dios. Yo doy diezmo de todo, hago esto, hago lo otro,
voy a las reuniones, voy a... todo perfecto. Y sin embargo había otro al lado que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y se golpeaba el pecho, arrepentido, pidiendo perdón al Señor. Y la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos, ¿cuál de ellos es el que bajó perdonado? ¿El que tenía orgullo espiritual? Mirar, es tan peligroso, y esto ya es más para nosotros los que somos cristianos, ¿verdad? Por eso la importancia de ser humildes, nunca dejar de ser humildes, de vez en cuando tomarnos con el termómetro de la humildad, medir nuestra humildad a través de nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones, de ser conscientes si es que estamos perdiendo la humildad. Pero al mismo tiempo también, fijaros, el peligro del orgullo espiritual en nuestras vidas. Siempre que nos acercamos al Señor, esto ya, como decía, es para nosotros los cristianos, siempre que nos acercamos al Señor, nunca vayamos autojustificándonos por nuestras buenas obras. Yo oro, yo leo la Biblia y empezamos ahí y siempre tenemos la tendencia de compararnos con los que son peores que nosotros. Y es el mismo prototipo que muchas veces ocurre cuando evangelizamos. Cuando tú evangelizas a una persona, generalmente la persona dice, si tú le preguntas, ¿tú crees que si te morirías irías al cielo? Y la persona normalmente te dice, sí, claro. ¿Y por qué crees que irías al cielo? Pues porque yo no robo, no hago nada, no me meto con nadie, no soy un delincuente, no soy un asesino. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están comparando con los peores. No son las reglas de la justicia de Dios. En el contexto del pueblo de Dios, si hay algo que tenemos que tener cuidado en este mismo sentido, es que no pequemos de orgullo espiritual, de creernos superiores a nadie, porque es que no lo somos. Todo es por gracia, todo es por misericordia de Dios. Si tú estás donde estás, si tú eres lo que eres o haces lo que haces, todo es por gracia del Señor. Nada es nuestro, nada somos, nada tenemos, nada podemos. Es verdad, debemos de poner de nuestra parte, pero todo es para la gloria del Señor. Cuando nosotros utilizamos esta palabra, o cuando a veces en un primer principio, una primera impresión que tenemos de esta palabra, la palabra manso, generalmente pensamos en alguien así muy tranquilo, muy pacífico, y casi podíamos hasta cambiar la palabra. Podíamos decir, en vez de manso, podíamos decir, en México se utiliza la palabra menso, ¿no? Es alguien casi un poquito, como que le falta un hervor, ¿no? O algo por el estilo. Pero de ninguna manera, el Señor no es la idea que el Señor tiene cuando nos habla acerca de esto. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza interior. Bueno, yo he preparado unas imágenes, espero que nadie se me escandalice, no es nada ni pornográfico ni cosa de esa, pero bueno, en fin, lo vais a ver y es para intentar transmitir una enseñanza, ¿vale? A veces estas imágenes pueden ser muy impactantes y nos pueden ayudar a comprender, ¿vale? Entonces, escuchamos, ya es un aprendizaje, y cuando vemos, reforzamos el aprendizaje, ¿vale? Me gusta trabajar de esta manera, ¿vale? Ok, entonces dijimos, la mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza interior. Una primera pregunta, entonces, cuando hablamos acerca de fortaleza interior, de donde salen nuestras pasiones, de donde sale lo que somos, ¿verdad? Porque normalmente o habitualmente las personas solemos mostrar una imagen, damos una imagen. Y quizás yo esta mañana estoy aquí dando una imagen y usted está diciendo, tiene alguna idea remota de quién es Freddy, ¿no? Pero el único que sabe quién es Freddy realmente es el Señor. El único que sabe quién eres tú es el Señor. Y por sistema o por naturaleza, todos llevamos una especie como de imagen exterior, que es nuestro sistema de defensa para ayudarnos a sobrevivir en este mundo tan competitivo, tan violento, tan agresivo muchísimas veces.
la pregunta, ¿te consideras una persona fuerte? Es una pregunta, ¿eh? ¿Es una persona emocionalmente fuerte? Hace un momento hemos estado hablando acerca de bienaventurados los que lloraban, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, en un sentido, lo de llorar mucho, ¿vale? Lo de llorar mucho con ser débil, en absoluto. Entonces, voy a poner una imagen, nadie se asuste, por favor, ¿vale? ¿Vale? Fuerza exterior no es señal de fortaleza interior. Muchas veces hay personas que dan una imagen de ser personas de tener un carácter muy fuerte. Quizás hay alguna explicación para entender por qué la vida les ha hecho de esa manera. Son personas que normalmente podríamos llegar a decir personas tóxicas, personas que tienen un carácter tan fuerte que es muy difícil la convivencia con este tipo de personas, ¿vale? Pero, como dijimos, fortaleza o fuerza exterior no es señal de fortaleza interior, no tiene nada que ver, en absoluto. O sea, no tiene nada que ver con músculos. A veces decimos, esta persona tiene un carácter fuerte, ¿verdad? La fortaleza interior no tiene nada que ver con músculos. Hablamos de algo que no se ve, que nadie conoce, que solamente el Señor sabe. La debilidad de un hombre fuerte, esto es un libro, fijaros, ¿veis ahí los eslabones de cadena fuertísimos? Pueden soportar toneladas, pero sin embargo, en un punto del eslabón hay un eslabón que es una simple cuerdecita muy frágil, que en el momento que tuviera que hacer fuerza, esa cuerdecita saltaría por los aires. Por tanto, quiero dejarle la siguiente reflexión. Cuando nosotros pensamos o creemos que somos fuertes, la reflexión es la siguiente: podemos llegar a ser tan fuerte como el área más débil de nuestra vida. Y este es un punto muy interesante, me gustaría insistir en esto. Somos tan fuertes como el área más débil de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que por sistema a veces nos centramos en aquellas áreas que son fuertes en nuestras vidas y las áreas débiles de nuestra vida las ignoramos, las dejamos a un margen, no le damos importancia. Y pensamos que somos tan fuertes como las áreas fuertes de nuestra vida. Y es falso, porque más tarde o más temprano, cuando se genera la tensión, cuando se genera la tensión, el momento de la prueba, nuestra fuerza va a llegar hasta donde llega la capacidad de soportar de esa área más débil de nuestra vida. Nuestras debilidades interiores es todo lo fuerte que somos. Esta imagen es bastante clara, yo creo, para intentar transmitir esta idea. Hace un momento teníamos unos pedazos de fuertotes ahí que podían haber levantado, pero no. En realidad, esta misma persona que tiene estos semejantes músculos, interiormente, emocionalmente, si no está fuerte emocionalmente, interiormente, no va a poder ni siquiera mover el más insignificante peso. Por eso insistimos, somos tan fuertes como el área más débil en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene que ser consciente, o debemos de ser conscientes, cuáles son esas áreas débiles en nuestras vidas. Y eso es todo lo fuerte que tú eres. Eso es todo lo fuerte que nosotros somos. Porque, como digo, nos gusta mirarnos, dice, uy, qué bueno que soy en esto, qué bueno que soy en aquello otro. Y aquellas áreas que a veces tenemos descuidadas, que son débiles, quizás es a los que más tenemos que prestar la atención para equilibrar de una forma sabia toda nuestra fortaleza interior. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿No estás de acuerdo con algo? Recuerda que esto es interactivo. En cualquier momento podemos participar, podemos preguntar, podemos aportar. Yo estaría encantado si podemos aprender unos de otros, ¿vale? Bueno, ¿cuáles podían ser las áreas débiles en nuestra vida? Muchas. Y de verdad que, aunque quisiera, no tenemos el tiempo para ir área, por situaciones que a veces podemos encontrar en nuestra vida. Sería imposible, sería imposible. Yo voy a tomar algunas, conforme entendido, de parte del Señor, ¿vale? Y vamos a trabajar algunas de estas, vamos a mirar algunas, vamos a examinar y vamos a reflexionar sobre algunas de estas áreas que, como digo, a veces son áreas vulnerables que el enemigo quiere utilizar para hacer daño, para hacernos daño y hacer daño a los demás. Fijaros, Santiago 3:5 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si yo os preguntara esta noche y os dijera, ¿qué podemos hacer con una cerilla? ¿Qué podías hacer con una cerilla? Sí, pero ¿qué podrías? Un ejemplo concreto. ¿Qué podías hacer con una cerilla? Con una cerilla. Pero decirme algo concreto. ¿Cómo? Ya, evidentemente, pero me refiero, ¿qué puedes encender? Quizás sería la pregunta. ¿Tú puedes encender? Tú puedes encender, como cuando vamos con el pastor que nos prepara unas ricas barbacoas, ¿verdad? Con una cerilla, prende el fuego, prepara el carbón y luego nos comemos una rica barbacoa, ¿verdad? Pero también con esa misma cerilla, ¿qué más podemos hacer? Una cerilla tan insignificante tiene un potencial tan extraordinario, que tú con una simple cerilla podías hacer arder un bosque entero. Fijaros lo que estamos hablando. Y es lo que el apóstol Santiago nos está intentando decir. Una lengua que está fuera de control, en un momento determinado, puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Después de un gran incendio, lo que queda es todo queda en ruinas, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez cuando ha habido un gran incendio, sobre todo cuando vas por la carretera y ves un montón de árboles quemados, todo negro, saliendo humo, todo arrasado? ¿Sabéis cómo empezó ese incendio? Pues probablemente con una colilla, que alguien terminó de fumar un pitillo y ha cogido y lo ha tirado por la ventanilla. Esto pasa sobre todo mucho en Galicia, por cierto. Bueno. Mirad, dice, Proverbios 16:28 también nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y aquí se me van a poner todos muy serios, ¿eh? Pero no tenemos que tener miedo a hablar estas cosas, ¿verdad? Son cosas que las tenemos que enfrentar más tarde o más temprano, o que tenemos que saber de ellas, ¿verdad? Y fijaros, una lengua fuera de control, una de las cosas que le gusta es ir contándole cosas a los demás. Algunas son verdades, otras son mentiras. Pero fijaros, cuando tú estás con una persona que le va a la marcha en ese sentido, fijaros el peligro que corremos, el peligro que tiene. Así como está hablando mal de ti, cuando no esté contigo, va a hablar mal de ti. Este es el problema. Me estoy metiendo un poco en el terreno, ¿verdad? Como digo, un área fuera de control, un área débil en nuestra vida.
Y lo digo en el sentido de que posiblemente es una de las cosas pues, más normales, más habituales muchas veces. ¿Alguien conoce lo que se llama el teléfono roto? ¿Habéis escuchado? Yo te cuento algo a ti, tú se lo cuentas a ella y ella se lo cuenta al otro. Y cuando hablas con el último que escuchó, lo que llegó está completamente distorsionado. Qué malo, ¿verdad? Qué tremendo problema que se genera entonces en un área en nuestra vida que no está bajo el señorío de Cristo. Dios nos guarde, Dios nos libre en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, además también nos dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otra cosa buena o otra cosa mala, vamos a decir, en una persona que tiene el miembro de la lengua bajo control o fuera de control, una primera parte de este pasaje nos dice que cuyas palabras son como golpes de espada. Un miembro fuera de control, una lengua que no está bajo el señorío de Cristo, uno de los problemas que tiene es que puede hacer muchísimo daño. Ya no solamente en ese aspecto que acabamos de comentar, sino que sin querer tú puedes hacer muchísimo daño. Pero al mismo tiempo también, si tú eres consciente de que tus palabras pueden hacer bien y tus palabras pueden hacer mal, yo prefiero que mis palabras hagan bien. Por eso dice que para algunos las palabras son como medicina. Cuando tú hablas con tu hermano en Cristo, cuando tú hablas con tu esposa, cuando tú hablas con tus hijos, cuando tú te mueves en el terreno que te muevas, tus palabras pueden ser como medicina. Y si hay algo que la gente quiere es medicina. No es literal, ¿me entendéis, no? Pero significa que cuando tú hablas, haces bien, transmites amor, transmites optimismo, transmites desafías, motivas, alientas, le dices a la gente, no que seamos un adulador, no, eso no. Pero un miembro que está bajo el señorío de Cristo, una lengua que está bajo el señorío de Cristo, puede hacer muchísimo bien. Y de esto se trata, precisamente. Por eso decíamos que la mansedumbre, el ser manso, significa que es una persona que está bajo control. Es todo lo contrario, estar fuera de control. Entonces, como dije, podemos tomar muchísimos ejemplos, pero bueno, yo voy a tomar algunos. También Proverbios 4:20 nos dice, mis palabras son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Como cristianos sabemos perfectamente que las palabras tienen poder, ¿verdad? Las palabras tienen poder. Las palabras pueden dar vida, las palabras pueden dar muerte, ¿vale? Pero las palabras tienen poder, para bien o para mal. Pero no estoy hablando de declarar, ¿no? Esto es un tema que lo dejo ya al criterio de cada uno, pero no hablo tanto de declarar, no es el poder por decir una palabra. Recuerda que para que actúe el poder de Dios, lo que tiene que haber es dos factores fundamentales. El primero es fe. Si no hay fe, Dios no se mueve. Y lo segundo y muy importante es que lo que tú digas tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya puedes tener palabras con fe, pero si no es la voluntad de Dios no va a funcionar. Por tanto, debemos de conocer siempre cuál es la voluntad de Dios. Y cuando combinamos fe con la voluntad de Dios, yo creo que puede ocurrir algo poderoso o algo grandioso. Amén. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Vamos a hablar un poquitito acerca de las consecuencias de un carácter de una persona. Fijaros, Proverbios 25-28 también nos dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Cuando hablamos de mansedumbre, de ser manso, es una persona que sabe controlar sus temperamentos, que sabe sujetar sus emociones. Por eso nos dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Había puesto ahí un caballo, pero al final lo quité, ¿no? Un caballo desbocado, ¿no? Un caballo que corre y corre y que no... El temperamento, aquella persona que no ha entendido o que no ha entregado al Señor, bajo el señorío de Cristo, su temperamento, es una persona que es vulnerable en un sentido, es vulnerable. Hace poco yo creo que lo dije y alguien luego me lo estuvo preguntando. Cuando una persona no tiene sus emociones, no tiene lo que se llama inteligencia emocional, saber conocerse cómo es, sus áreas que necesita dedicarle más atención para aprender a sujetar esas áreas, es una persona vulnerable en el sentido de que cualquier cosita, lo más mínimo, una mirada, una palabrita, se dispara, se descontrola de nada. Y dijimos el otro día, quiero recordarlo por las dudas, que cuando alguien te hace enfadar, cuando alguien te molesta, cuando alguien hace que tú te entre una, ¿cómo sería? Se disparen tus temperamentos, es una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque de alguna forma me está controlando. Cuando tú te enojas por cualquier cosa, lo que estás permitiendo es que alguien te controle, que alguien te domine. Nosotros no tenemos que permitir que nadie nos domine, nos controle, nos pueda llegar a manipular, porque conoce la forma, sabe perfectamente que somos débiles emocionalmente y entonces con dos cosas que nos diga, sabe nuestro punto débil y entonces lo que hace es que nos disparamos emocionalmente. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y quise poner esta imagen simplemente a modo de una cosa tan inocente, ¿verdad? Un partido de fútbol. Y siempre está el que no quiere perder. No tiene control, no tiene dominio. Y hay que sujetarlo entre todos porque si no entonces ya se arma la movida, como solemos decir. Y son todos consejos bíblicos. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Por tanto, somos llamados, por eso Jesús da la importancia que le da a ser bienaventurado aquella persona que es mansa, aquella persona que ha entendido que en nuestra vida tiene que estar bajo el señorío de Jesucristo. Y aquí hay una parte muy importante. Si es posible, en la medida que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Este es un versículo importante. Si no estuviera este versículo, yo tendría serios problemas con la Biblia, pero menos mal que está claramente explicado. Mirad, normalmente o generalmente, como cristianos, tenemos el llamado a estar en paz con todo el mundo, ¿sí o no? Todos. Somos llamados a amar, a perdonar, a bendecir, a ser pacientes unos con otros. Ese es nuestro llamado del Señor. Ese sería el ideal. Pero ahora tenemos un dilema. Hay gente con la que, aunque tú quieras y pongas todo de tu parte, nunca vas a poder llegar a estar bien. Por eso el pasaje es categórico. En lo que dependa de vosotros, debemos de estar en paz con todos. ¿Qué significa esto? Que lo que yo tengo que tener es la conciencia suficiente de saber que he hecho todo lo posible para estar en paz con esa persona que es tan difícil, que es tan iracunda, que es tan violenta, que es tan agresiva, que se irrita, que se enfada, que se enoja, que se molesta. Lo que solemos decir muchas veces, gente tóxica, que siempre va a haber a lo largo del camino de la vida, siempre nos vamos a encontrar. Es inevitable. Nosotros haremos todo lo posible por estar en paz con esa persona que tiene un carácter muy difícil, y lo que tengo que tener es la conciencia de saber que he hecho todo lo posible hasta donde yo he podido para estar en paz con esa persona. Porque
En el momento en el que yo no tengo en cuenta esto, fíjate por un momento, no, yo me tengo que llevar bien con esa persona como sea. Y es algo tan difícil, tan complicado, que la única manera en la que yo me pueda llevar bien con esa persona es hacer todo lo que diga, todo lo que quiera y, en definitiva, convertirme en una especie de esclavo de esa persona. Estar completamente sometido, sujeto a esa persona, a lo que diga, a sus antojos, a sus caprichos. Esto no es correcto. Por tanto, en lo que dependa de nosotros, entonces, a veces solemos poner unos ejemplos, ¿verdad? Donde en la vida los momentos de tensión es como una cuerda, dos personas tirando de una cuerda, y hay un momento en el que hay una línea imaginaria que divide, donde está A y B. Y cuando A tira de B, B sabe que nunca tiene que pasar esa línea, porque el día que pase esa línea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que B va a dejar de existir y A se ha apoderado de B. Y si cambiamos es exactamente lo mismo. Si B tira de A tal punto que se lo lleva a su terreno y lo controla, lo manipula, esto lo vimos hace poco, me parece, en el taller que hicimos para los matrimonios, ¿os acordáis? El peligro de dejar de ser persona, donde ya es todo lo que diga el otro, lo que quiera, lo que le parezca, y nunca debemos dejar de ser personas individuales. Estamos en paz con todos, pero en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todas las personas. También nos dice, es precisamente un fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, muy conocido por la Iglesia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y aquí viene esta palabra tan importante, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es un fruto del Espíritu. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida diaria, nuestra comunión con el Espíritu Santo ha de producir de forma natural en nosotros el querer manifestar este fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. No solamente la mansedumbre, sino toda esta serie de frutos que aparece en Gálatas 5:22. Y por último, para ir terminando, la obra del Señor en nuestra vida solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que hemos visto hasta aquí de alguna forma es información. Es información básica que nos puede ayudar a entender, nos puede abrir el entendimiento. Pero necesitamos permitir que sea el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, sujetándonos nosotros, entregándole el señorío de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, para que entonces Él, de forma natural, produzca este fruto espiritual en nuestras vidas. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos producir este fruto. Tiene que venir de parte de Dios. Sola y únicamente puede venir de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a entregar al Señor su vida, a entregar el señorío de su vida, el señorío de mi carácter, mi personalidad, entregárselo, mis emociones, mis sentimientos, de dejarle que Él haga la obra en mi vida, porque Él es fiel, como dice el pasaje, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Él ha comenzado un trabajo en nuestras vidas y es bueno tomar toda esta información, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. En nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, pedir, Señor, produce este fruto en mí. Porque tú no lo puedes hacer por ti mismo. Necesitas que el Señor lo haga en tu vida a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, me voy, pero no os voy a dejar huérfanos. Volveré y estaré con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba hablando acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios que todos tenemos. Y no te quepa ninguna duda. No es algo que unos nos merezcamos más o merezcamos. Todos tenemos potencialmente
la capacidad o la realidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer entonces si lo tenemos? Permitirle que Él libere lo que ya está en nosotros. Permitirle que Él dé fruto a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor. ¿Oras tú, pastor, o oro yo? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que ha hecho el esfuerzo por venir, estar en tu casa y participar de este tiempo donde tu palabra nos está ministrando, nos está ayudando a fortalecer nuestro carácter como cristianos. Señor, oramos que tú nos ayudes a descubrir tal vez cuáles son aquellas áreas débiles en nuestras vidas, porque eso es todo lo fuerte que somos, Señor, hasta donde llega el área más débil de nuestra vida. Ayúdanos a tomar conciencia de esto, Padre. Ayúdanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, revélate a nuestras vidas, oh Dios. Queremos mejorar, Señor, queremos avanzar, queremos ser como tú, Cristo. Aleluya. Tú nos has dicho que cuando nosotros vivimos todas estas bienaventuranzas, Señor, es para nuestro beneficio, Dios, y para el beneficio de tu evangelio, de tu reino, y para que otros muchos te puedan conocer a ti también, que puedan ver a nosotros, en nosotros, te puedan ver reflejado a ti, Señor, a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y oramos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor, le bendiga a mis amados hermanos.